Muy buenas tardes, estimados estudiantes. Como siempre, es un placer volvernos a encontrar, volvernos a compartir. Eh, Espero que hayan tenido un excelente fin de semana, que lo hayan disfrutado junto a sus familias, sus seres queridos. En lo que concierne a la asignatura de comunicación oral y escrita, vamos a continuar con los temas, la materia y el material concerniente y constante, tanto en la guía metodológica como en el sílabo respectivo de la materia. Y lo vamos a seguir desarrollando de igual forma con todos y cada uno de ustedes. Esta semana en particular vamos a tratar sobre un tema que al menos para mi consideración resulta bastante importante, bastante relevante en lo que corresponde incluso en el ámbito académico y educativo de cada uno de ustedes, ¿sí? Porque nosotros en el transcurso de esta semana vamos a observar lo que tiene que ver con temas referentes a la lectura, ¿sí? Creo que yo desde un principio ya les había manifestado que resultaba necesario e imprescindible que ustedes en el transcurso de esta asignatura y de esta materia sepan leer de manera correcta, sepan leer de manera adecuada, que de hecho comprendan lo que están leyendo, ¿sí? Porque como vamos a seguir observando, resulta esencial dentro de su preparación académica universitaria que conozcan y que entiendan lo que están leyendo, ¿sí? Por ello resulta que imprescindible, resulta elemental, es una de las bases para que ustedes puedan seguir adquiriendo conocimientos, el tener una lectura correcta, adecuada y al nivel que necesita ya una institución de educación superior, como lo es esta su alma mater, la Universidad Estatal de Bolívar. Esto les va a permitir a ustedes adquirir nuevos conocimientos. Esto va a permitir que ustedes puedan comprender la información que van a ver dentro de la carrera, ¿sí? Y que, como les he manifestado, resulta necesario que lo tengan presente de manera permanente, ¿sí? Porque al fin y al cabo, debemos tener en cuenta que nosotros utilizamos la lectura en nuestra vida cotidiana, ¿sí? Incluso cuando vamos a un mercado, nosotros leemos las etiquetas de lo que vamos a comprar, o cuando vamos por la calle, leemos un letrero y nos podemos ubicar, o leemos una dirección, ¿sí? Es por ello que ustedes siempre van a necesitar de la lectura. Obviamente la lectura que necesitamos dentro del desarrollo de una materia, de una asignatura universitaria, ya es un poquito más compleja y resulta necesario que ustedes lo conozcan, que ustedes le den la importancia, le den la relevancia del caso a estos temas en particular. Como les había manifestado de forma puntual, dentro del contenido de desarrollo de esta semana, nosotros vamos a ver lo que es la lectura comprensiva, ¿sí? Vamos a revisar lo que es esta lectura comprensiva, en qué consiste la lectura comprensiva. Además, vamos a revisar las nociones básicas de la lectura, los niveles de la lectura y las técnicas de la lectura académica, que a ustedes les va a permitir aplicar ciertas técnicas que a su vez permitirá desarrollar habilidades para que ustedes tengan
una mejor lectura, tengan una lectura más adecuada y conforme a lo que nosotros vamos a seguir observando, a lo que nosotros vamos a seguir viendo dentro de la materia, nos permita a su vez tener una asimilación de conocimientos de forma correcta y adecuada que nos sirva incluso y que nos resulte útil y aplicable en nuestra vida profesional. En este sentido, ustedes de forma particular, al ser futuros contadores, necesitan ser muy técnicos en sus funciones, ¿sí? Por ello, ustedes deben comprender lo que están leyendo. Ustedes necesitan entender de manera total cada una de las ideas, de los temas, de los títulos, de la información que van a revisar para que con ello no tengan ningún tipo de problema, no tengan ningún tipo de duda y que tengan la certeza de que están desarrollando sus actividades, sus funciones de una manera eficiente. ¿Sí? Perfecto. Dentro del objetivo planteado para esta semana, vamos a determinar la importancia de la lectura dentro del desarrollo académico, ¿sí? La necesidad primordial de aprender técnicas de lectura comprensiva de textos científicos, ¿sí? Porque yo, como les había manifestado, ustedes van a tener que de manera permanente estar leyendo la información que les remitan los docentes de las diferentes asignaturas en el transcurso de la carrera, que les va a permitir a ustedes asimilar conocimientos, desarrollar investigaciones, incluso desarrollar criterios propios de cada uno de ustedes, basándose en teorías o conceptualizaciones desarrolladas por otros autores, ¿sí? Y es importante de igual manera que ustedes adopten técnicas que les faciliten a ustedes asimilar y comprender todos estos conocimientos, ¿sí? ¿Por qué? Porque, como vamos a ver, lo referente a la lectura comprensiva es que ustedes puedan entender lo que están leyendo. Porque muchas veces, y eso deben tenerlo, siento que es muy claro, que ustedes muchas veces han leído algún tipo de texto, ¿sí? Y no han comprendido lo que están leyendo. Eso al final y al cabo repercute porque no les permite comprender la información, no les permite receptar, asimilar esta información. ¿Sí? Bueno, vamos a continuar. Resulta necesario preguntarles a ustedes qué conocimientos, qué entienden ustedes por lectura. ¿Qué entienden ustedes por lectura? Definición de un texto. Ya. ¿Qué más entienden por lectura ustedes? A ver, ¿qué entienden? A ver, Una dime. interpretación. Ya. ¿Qué más comprenden por lectura? Comprender un texto. Ya. ¿Qué más será la lectura? Una acción de leer. Yo opino que es cuando leemos un texto y de ahí captamos lo que ese texto nos tiene que decir o algo así. Ya. Transmitir un mensaje a otras personas. Ya. Bueno, verán, vamos a seguir nosotros revisando y profundizando
en este tema en particular, ¿sí? Vamos a ir, ¿ustedes conocen alguna técnica que les permita tener una lectura mejor aplicada, mejor desarrollada o alguna cuestión por el estilo? Han escuchado de leer con la mente, pues con la mirada, o sea, solo conmigo. Ya, bueno. A ver, Andreita. En la que nos permite, en la que vamos sacando las ideas o las partes más importantes y les marcamos con estos resaltadores para formarnos un contenido propio, no sé si me hago entender. Ya, correcto. Miren, vamos a seguir desarrollando estas ideas en particular, ¿sí? Para que vean, vamos a ahondar y a profundizar un poco más en estos temas que resultan esenciales. Por más que parezcan demasiado simples o básicos, ustedes van a comprender la relevancia que tienen estos temas que vamos a revisar dentro de esta semana y que los vamos a extender, los vamos a desarrollar, a expandir para tener una mejor comprensión, ¿sí? Porque ustedes necesitan conocer de igual forma ya una conceptualización un poco más técnica de cada uno de estos temas. Y se van a seguir dando cuenta que ustedes muchas veces sin darse cuenta aplican muchas de estas conceptualizaciones de manera cotidiana, ¿sí? Perfecto. ¿Quién me ayuda leyendo el primer párrafo? A ver, vamos con Andreita. Lectura comprensiva. La comprensión lectora es el proceso de elaborar un significado al aprender las ideas relevantes de un texto. Es también la decodificación de un texto y relacionarlas con los conceptos que ya tienen un significado para el lector. Es importante que para cada persona, entender y relacionar el texto con el significado de las palabras. Ya, perfecto. En ese sentido, miren, nosotros aquí hablamos de algo totalmente relevante, ¿sí? Que es comprender, es aprender las ideas que nos permiten a nosotros tener una comprensión, ¿sí? Del texto que estamos leyendo. A ello lo llamamos decodificación también. Nosotros cuando vamos leyendo, vamos decodificando el texto a través de las letras, a través de las sílabas, a través de las palabras, a través de las oraciones. Nosotros vamos decodificando este código que nos permite a nosotros conocer el significado de estas palabras, de este texto para el lector. ¿Sí? Miren, resulta imprescindible que nosotros podamos comprender, ¿sí? Toda esta información. Y como lo vamos a seguir viendo, es importante que nosotros vayamos relacionando los conocimientos que ya tenemos con los que vamos a adquirir, ¿sí? Porque de hecho eso a nosotros nos va a permitir, nos va a facilitar tener una comprensión sobre ello, ¿sí? Siempre ustedes que lean un texto, traten de relacionarlo con algo que ya conocen, ¿sí? Vamos a seguir viendo las conceptualizaciones y la información referente a este tema, ¿sí? Y ustedes también van a seguir abriendo su mente en lo concerniente a ello, ¿sí? ¿Quién me ayuda leyendo? A ver, Lady. La lectura es un proceso de interacción entre pensamientos y el lenguaje. El lector necesita reconocer las letras, las palabras y las frases. Sin embargo, cuando se lee no siempre se logra comprender el mensaje en cierre de los textos. Es posible incluso que se comprenda de manera equivocada como habilidad intelectual
comprender, implicar, captar los significados que otros han transmitido mediante sonidos, imágenes, colores y movimientos. Es un proceso donde se dan decodificaciones de acuerdo al contexto, a las ideas secundarias, etc. Perfecto. Miren, en lo referente a esto, nosotros vamos a tener claro que cuando nosotros desarrollamos el proceso de lectura, vamos a tener una interacción entre el pensamiento y el lenguaje, ¿sí? En primer lugar, lo que nosotros necesitamos es conocer el código, ¿sí? ¿Por qué creen que resulta importante, en primer lugar, conocer este código? ¿Sí? A ver, Andreita. Porque si no conocemos el código no podríamos entender lo que está escrito o no podríamos entender inclusive un tema si es un poquito más específico. Ya. ¿Por qué más consideran ustedes importante que es necesario conocer el código? A ver, Para, si me escuchan, ¿sí? para tener una mejor comprensión de lo que es el texto. Ya. Porque en primer lugar, miren, si nosotros no conocemos el código, ¿cómo vamos a poder decodificar este mensaje, no es cierto? Entonces resulta imprescindible que nosotros conozcamos el código, ¿sí? Porque esto nos va a permitir a nosotros reconocer las letras, las palabras, las frases, ¿sí? Y esto a su vez nos va a permitir que nosotros comprendamos el mensaje, ¿sí? El contexto, que esto nos va a permitir que lo comprendamos de manera total, de manera completa, y que el mismo el mismo lector no vaya a tener una idea errónea del mensaje que nos estaba queriendo transmitir el autor de dicho texto, ¿sí? Esto nos va a ayudar a nosotros de manera elemental y puntual a entender de forma completa este mensaje, ¿sí? Pero para ello, como les había manifestado, resulta imprescindible que conozcan cómo desarrollar una lectura comprensiva. ¿Cómo leer, en primer lugar, antes de llegar a una lectura comprensiva? Saber leer, ¿sí? Recuerden que yo les había manifestado que dentro de lo que concierne y corresponde a este tema en particular, ustedes en la materia van a tener que aprender a leer de forma correcta. Porque bueno, en este curso no ha sido el caso, pero yo sé que muchos de ustedes sí se habrán percatado que incluso hay personas que, hasta profesionales, he escuchado yo, que muchas veces no saben leer de manera correcta, ¿sí? ¿Qué sucede si yo leo y no entiendo una palabra clave del texto? ¿Qué sucederá? La información que obtenga puede ser incorrecta, puede estar tergiversada. Exactamente. Y ustedes de eso saben cuándo se van a dar cuenta. Cuando empiecen a utilizar terminología especializada en lo correspondiente a la contabilidad y auditoría. Ahí se van a dar cuenta. Entonces, miren, resulta esencial que ustedes puedan conocer este tipo de conceptos y resulta esencial que ustedes conozcan los significados de las palabras, ¿sí? Porque a través de ello ustedes van a poder asimilar y mediante una habilidad intelectual, de conocimientos, cognitiva, van a poder decodificar estos mensajes y van a entender tanto la idea principal como las ideas secundarias. ¿Sí?
¿Quién me ayuda leyendo? A ver, vamos con Yesenia, por favor. ¿Me escucha, Inge? Sí, por favor. Nociones básicas de lectura. Prelectura. La prelectura nos brinda una formularización textual en relación a nuestros conocimientos previos, una visión general de un texto. Nos pone al corriente de los elementos que nos componen y nos facilita la relación existente entre cada parte del escrito con su totalidad y con nuestro cúmulo de conocimientos. Ya, perfecto. ¿Qué entienden ustedes por la prelectura? A ver. Nos brinda conocimientos. Ya. Nos va a ayudar a recordar el contenido que ya tenemos en nuestra mente sobre un tema para Ya. podernos facilitar el entender lo más específico. Ya. Es la que nos permite a nosotros realizar una conexión entre los conocimientos previos. Ya, correcto. Miren, entonces en ese sentido ya vamos teniendo un hilaje en el tema, ¿no es cierto? Miren, resulta importante la prelectura. ¿Por qué? Porque a nosotros nos permite, como lo manifiesta en la lámina, familiarizar este texto, estos conocimientos nuevos, lo que vamos a revisar con los conocimientos que nosotros ya teníamos con anterioridad sobre algún tema en particular, ¿sí? Es decir, que ahí sí... siempre nos va a dar una idea y una pauta para tener una comprensión de estos textos, ¿sí? Y como pueden ustedes incluso percatarse, por medio de la prelectura, también dentro de estas nociones básicas, a nosotros ya nos permite desarrollar conocimientos dentro de lo que refiere, ¿sí? Dentro de lo que refiere ya a una lectura comprensiva. ¿Por qué? Porque si nosotros unimos estos conocimientos previos con los conocimientos que estamos yendo a adquirir de algún texto en particular, nosotros ya vamos a tener unos indicios, ¿sí? Nosotros ya vamos a tener unas nociones que nos van a permitir a su vez tener una mayor comprensión del texto, ¿sí? Y esto va a permitir que estos se complementen unos con otros. Entonces, si nosotros ya unimos o no tenemos estos conocimientos previos, los unimos con los nuevos, vamos a comprender, vamos a entenderlo, ¿no es cierto? Porque miren, les pongo un ejemplo. Yo de plantas, o sea, conozco cuestiones básicas, ¿no? Yo qué sé, tienen un tallo, tienen hojas, tienen frutos, ¿sí? Pero si veo yo un texto que dice cómo realizar un injerto en el tallo de una planta de mandarina, pongámoslo así. Yo mientras voy leyendo, por lo menos yo ya sé lo que es un tallo, ¿no es cierto? Yo ya sé que es una fruta, yo ya sé que es una hoja. Tal vez, obviamente, van a tratar de temas un poquito más profundos en dicho texto, pero a mí ya me va a permitir por lo menos comprender sobre lo que está tratando, ¿verdad? ¿Sí o no? Entonces, miren, esto es lo que nos facilita a nosotros tener una comprensión sobre lo que estamos leyendo. Esta prelectura incluso es la que nos ayuda a entender el texto, porque como les había manifestado, resulta bastante imprescindible que nosotros entendamos lo que estamos leyendo, ¿sí? Porque yo en eso sí tengo bastante experiencia en lo que ya me ha pasado, que les hago leer y les pregunto, ¿qué entendiste? Y me dicen, no sé, ¿sí? Entonces no hay que leer por leer. En este sentido, al menos ustedes ya no. ¿Por qué? Porque el mismo hecho de que ustedes se encuentren ya cursando una carrera educativa,
superior requiere que ustedes tengan un nivel de lectura mucho más alto que el promedio, ¿sí? Necesitan un nivel de lectura mucho más profundo para poder comprender temas que ya son un poco más complejos. Porque en este mismo hecho, ustedes se van a percatar que ya van a revisar temas especializados, ya con un carácter técnico, con un carácter científico. ¿Y qué va a suceder si ustedes no entienden lo que están leyendo? ¿Qué es lo que va a pasar? No van a entender, ¿no es cierto? Y por obvias razones, eso va a resultarles perjudicial dentro de las asignaturas en las cuales ustedes tengan que leer muchísimo o tengan que realizar algún tipo de trabajo en particular. ¿Quién me ayuda leyendo? A ver, Melanie. ¿En qué consiste? Debemos tomar en cuenta que al iniciar un texto necesitamos saber de qué está compuesto, perdón. Para el conocimiento general de un escrito necesitamos revisar todo lo que nos dé indicios y nos ayude a revelar las pistas, que nos darán una visión general de lo que vamos a leer. Hacemos una primera ojeada del texto destacando título, viñetas, gráficos. Ya, sigue. Ya se fue. ¿Quién me ayuda leyendo? A ver, ¿quién me ayuda leyendo? Lisbeth, por favor. Lee de nuevo, lee de nuevo. Ya. ¿En qué consiste? Debemos tomar en cuenta que al iniciar un texto necesitamos saber de qué está compuesto. Para el conocimiento general de un escrito, necesitamos revisar todo lo que nos dé indicio y nos ayude a revelar las pistas, que nos darán en visión general de lo que vamos a leer. Hacemos una primera ojeada al texto destacado, título, viñetas, gráficos, cuadros, mapas, anexos, resumen, prólogo, epílogo, para textos, entre otros. De esta manera, nuestra mente va ligando toda la información existente con la nueva y se van creando vínculos cognitivos que nos facilitarán el proceso de adquisición del conocimiento nuevo. Ya, perfecto. Miren, nosotros, dentro de lo que acabamos de ver de la prelectura, en primer lugar, necesitamos ir buscando indicios o pistas que nos permitan relacionar nuestros conocimientos con el desarrollo o el contenido que va a tener dicho texto. De manera esencial, de manera primordial, nosotros vamos a tener que ser observadores, ¿sí? ¿Por qué? Porque esto nos va a permitir a su vez darnos cuenta sobre qué va a tratar el texto que vamos a revisar, ¿sí? Es decir, ¿cuál creen ustedes que sería una pista de un texto que nos permita a nosotros comprender o tener una noción sobre el desarrollo de este libro o de este texto? A ver, Andreita. Los títulos. Ya, perfecto, ¿no es cierto? Los títulos. Entonces ya tenemos nosotros en cuenta que estos títulos a nosotros ya nos van a dar una guía importantísima para conocer el contenido del libro, ¿sí? Este título nos va a permitir a nosotros comprender de manera más puntual el contenido de estos textos, ¿no es cierto? ¿Cuál será otra pista que nos pueda servir a nosotros para comprender sobre qué va a tratar un libro? A ver,
¿Cuál consideran que es otra? A ver, o sea, yo creo que solo tengo una alumna aquí. Espérate un ratito, Andreita. A ver, Andreita, por favor. También podría ser la introducción del texto. También, obviamente. ¿Por qué? Porque en este sentido forma parte de las primeras partes de un texto, ¿no es cierto? ¿Quién me puede decir, a ver, algo más de lo que nosotros podríamos percatar tal vez antes que de la introducción del texto como lo propuso Andreita? A ver, Hay Leslie. una cosa que se llama índice. Ya, El índice ahí trata de las páginas y eso. De ya. lo que se va a tratar tema por tema, en qué hoja está, de qué se va a tratar eso. También está bien, Gis, en ese sentido. También. Pero hay algo que ustedes, ¿sí han visto que todos los libros tienen una portada incluso? ¿Sí? Tienen una portada, e incluso ustedes también se habrán percatado que en los libros no solamente, por lo general, no solamente está un título, sino también está un dibujito o algo que dé una idea, una noción para nosotros poder establecer sobre qué va a tratar este libro en particular. ¿Sí? Bueno, gracias Andreita, gracias Liz. En este sentido, nosotros ya sabemos que vamos a ir revisando un texto de manera ordenada, porque si leemos un libro, no vamos a empezar por el final, ¿no es cierto? O por la mitad. Nosotros para poder tener una comprensión sobre la idea que quiere desarrollar el autor de manera puntual, nosotros vamos a tener que leer el texto de manera y de forma ordenada, ¿sí? Entonces, en este sentido, nosotros siempre vamos a tener el título, vamos a tener una portada, vamos a tener un índice, como lo dijo Gilles, vamos a tener una introducción, ¿sí? Y de ahí nosotros vamos a empezar con el desarrollo. En este desarrollo, nosotros vamos a leer los títulos, las viñetas, los gráficos, los cuadros, los mapas, anexos, resúmenes, prólogos, epílogos, paratextos, ¿no es cierto? Es decir, vamos a leer absolutamente todo el contenido de este texto, de este libro, ¿sí? Y con ello, nuestra mente de manera automática va a ir ligando, es decir, va a ir compaginando, va a ir complementando, va a ir estructurando las ideas de lo que consta en este libro con la información que nosotros vamos a transmitir, ¿sí? Vamos a adquirir, perdón, no a transmitir, vamos a adquirir, porque en este momento estamos hablando de lectura, entonces vamos a asimilar, vamos a adquirir información, ¿sí? Entonces vamos a ir adquiriendo esta información de una mejor manera. ¿Por qué? Porque se van creando estos vínculos cognitivos, ¿sí? Se van creando estos vínculos de conocimiento, que esto permite que nosotros tengamos una adquisición, una asimilación, un entendimiento, una comprensión de los conocimientos nuevos, ¿sí? Por ello resulta tan importante esta prelectura, ¿sí? Por eso resulta tan importante de igual manera nosotros manejar una lectura comprensiva, porque esto a su vez va a permitir que nosotros podamos adquirir conocimientos de una mejor manera, de una forma más puntual, más clara, más precisa, más completa. ¿Sí? ¿Quién me ayuda leyendo? A ver, Kerly. ¿Cómo se realiza? Necesariamente debemos ir con paciencia y paso a paso. Leer no es algo complicado, pero requiere trabajo. Comenzamos con los títulos, subtítulos, tapa o portada, contraportada y analizamos el índice para ver el encadenamiento de los temas y para tratar de recordar todo lo que tenga relación con nuestros conocimientos previos. Tratamos de
crear conexiones en nuestra mente que puedan relacionar con estos contenidos nuevos. Revisamos los gráficos para textos, tipos de ejercicios, en caso de ser un texto de trabajo, y cuadros para relacionar aún más y seguir construyendo las bases sobre las cuales se van a sentar los nuevos tópicos. Como paso siguiente, vamos a darle una segunda ojeada al escrito para trabajar con las palabras que no comprendemos, realizando un glosario. Necesitamos dividir el texto en párrafos, oraciones y argumentos para poner énfasis en cada fragmento y de esta manera no se nos escapará ninguna idea. Para ejemplificar, tomaremos del primer párrafo del texto anteriormente consignado. Ya, muchas gracias. Ya vamos a ir revisando el ejemplo también. Entonces, como les había dicho, ¿no? ¿Cómo se realiza esta prelectura? Obviamente, nosotros vamos a leer de manera ordenada, de manera articulada, de forma progresiva, para que tengamos una comprensión total de la información que nos está transmitiendo, en este caso, el autor de algún texto en particular, ¿sí? ¿Cómo lo manifiesta? No, leer no es algo complicado, pero sí requiere trabajo, porque en primer lugar, ustedes ya conocen de forma muy puntual que necesitan conocer, en primer lugar, el código. ¿Para qué? Para poder decodificar estos mensajes, ¿sí? De igual manera, necesitan leer de una forma correcta. ¿Para qué? Para que no vayan a tergiversar la información, para que no lo vayan a entender de una manera distinta, para que no lo vayan a leer o a tener una noción diferente a la cual el autor nos estaba planteando en este texto, ¿no? Entonces, miren, ahí es donde resulta realmente importante y relevante toda esta información, toda esta aplicación de la prelectura, ¿sí? Y debemos de empezar aprendiendo a leer de forma adecuada, de forma correcta. Como ya sabemos y lo hemos dicho, nosotros vamos a leer paso por paso, ¿no es cierto? Vamos a ir en orden, de manera articulada, leyendo los títulos, los subtítulos, la tapa, portada, contraportada. Vamos a analizar el índice para ver los temas que se van a desenvolver y desarrollar en el contenido de este texto, ¿sí? Vamos a recordar de igual manera, nosotros buscando incluso hasta en el índice, nosotros podemos llegar a articular y a ordenar ideas que nosotros ya tengamos sobre el tema a tratar en este libro, que esto a su vez nos va a permitir ir relacionando esta información, estos conocimientos, y como lo hemos manifestado, nos va a permitir comprenderlo de forma puntual, nos va a permitir tener ya indicios y nociones sobre lo que va a tratar dicho texto, ¿sí? Entonces ahí nosotros de manera automática nuestra mente va a poder vincular los datos, la información previa con la que nosotros ya contábamos con estos conocimientos nuevos de forma particular, ¿sí? Y a su vez, como les había dicho, esto nos va a permitir que nosotros podamos entender el mensaje, ¿sí? Vamos a tener que revisar cada una de las partes de este texto y vamos a ir observando cualquier tipo de información que nos permita tener una comprensión más amplia sobre lo que estamos leyendo, sobre el texto que estamos revisando. Y esto nos ayudará a nosotros también a sostener y a mantener esta información, ¿sí? Nosotros debemos comprender el texto de manera total. ¿Qué harían ustedes para poder entender un texto que contiene palabras que no entienden o que no comprenden o no conocen?
Subrayar las palabras y buscarlas en internet. El Ya, significado de las palabras. Investigar. correcto, ¿no es cierto? ¿Qué van a hacer entonces? Un glosario, ¿sí? Porque miren, dependiendo de los textos, e incluso me ha pasado, muchas veces se lee libros que ya son mucho más técnicos y contienen terminología que es demasiado científica o especializada en un área en particular. Y solo en la constancia de una palabrita que no entendamos puede cambiar totalmente el significado del mensaje de un párrafo, de una línea o de un mensaje. ¿Sí? Es por ello que nosotros vamos a necesitar realizar un glosario de las palabras que no conozcamos, ¿sí? Vamos también, hay un factor elemental que a ustedes les permite que incluso puedan llegar a tener una comprensión más profunda de un texto, que es dividir este texto, ¿no es cierto? Y ya van a ver a lo que me refiero con dividir en este texto. ¿Por qué? Porque ahí ustedes van a poder comprender idea por idea, paso a paso, el mensaje del autor, tanto de ideas principales como de la idea principal, perdón, como de las ideas secundarias que van a complementar este mensaje, ¿sí? Y que a su vez van a permitir que nosotros también podamos seguir comprendiendo el desarrollo de la idea central, ¿sí? Miren, justamente vamos a revisar un ejemplo de cómo se realizan este tipo de divisiones, ¿no? De separación. Dice, ejemplo, una invitación a la lectura, tal como pretenden estas páginas, puede ser muy completa o reducida en la información de textos y autores que propone. Puede ser muy acertada en sugerencias o muy divagatoria en apreciaciones. Pero nunca podrá sustituir a la decisión libre y personal por la que cualquier lector toma un libro entre sus manos para sumergirse entre los hechizos de la letra impresa. ¿Qué pueden observar ustedes en este texto? ¿Qué pueden observar ustedes en este texto? A ver. A ver, a ver, a ver. Andreita, mi única alumna. Bueno, primero que tiene signos, ¿no? Que demarcan el texto y bueno, si uno no está al tanto, se confunde y pierde si es que es puntuación, qué tengo que hacer visualmente. Igualmente, según yo lo que puedo entender, es como un preámbulo sobre un tema. Ya. Bueno, creo que por ahí no sé qué más decir. Gracias, Andreita. Es la única que se ha percatado. Mira, en ese sentido, nosotros lo que tenemos es aquí un párrafo en sí, ¿no? Pero dentro de este párrafo sí puedes observar, Andreita, que consta de, tiene slash, tiene aquí, tiene signos que permiten que nosotros separemos el texto con la finalidad de obtener la información mucho más puntual de lo constante en el texto, porque aquí, como pueden observar, vamos separando ideas, ¿sí? En primer lugar, está separando frases, que es una invitación a la lectura, tal como pretenden estas páginas, puede ser muy completa o reducida la información de textos de autores que proporcionan, ¿sí? Entonces, aquí nos permite observar que tenemos 3 ideas, ¿sí? Tenemos 3 ideas dentro de esta oración, pero en primer lugar está dividido por oraciones, por frases y por párrafos, ¿sí? Esto nos permite a nosotros tener una comprensión total del texto, una comprensión completa de dicho texto, y que a su vez, obviamente, esto va a permitir que nosotros podamos comprenderlo
de manera mucho más completa. ¿Sí? ¿Preguntas? ¿Dudas? No, profe, ninguna. Perfecto. Entonces, hasta aquí vamos a llegar en la clase del día de hoy. Ha sido un gusto.